Nosotros hoy en el debate de CNE Plus nos vamos a hacer la pregunta de si ha vuelto la crispación a la vida política española, la crispación que marcó la última legislatura de una manera bastante clara. Queremos saber si en esta legislatura ha vuelto a cuenta de la lucha contra el terrorismo. Hay declaraciones de políticos del Partido Popular y una sesión del Pleno del Congreso de los Diputados en el que se hablaba de si había que disolver o cómo había que disolver los ayuntamientos controlados por ANV, y esto ha dado lugar a un desencuentro entre el Partido Popular y el Partido Socialista. También algunos portavoces del Partido Popular habían anunciado que temían que el Partido Socialista estuviera volviendo a negociar con la organización terrorista. Lo hacemos con dos sociólogos, con dos conocedores de la sociedad española. Uno de ellos ha sido ministro de los gobiernos de Felipe González y acaba de publicar un libro que se llama La confrontación política. Es José María Maraval, el sociólogo catedrático. Muchas gracias, muy amable por estar en el debate. Buenos días. Y también con nosotros Ignacio Urquizu, que es politólogo de la Fundación Alternativas y profesor de la Universidad Complutense. Muchas gracias, muy amable por venir. Vale, gracias. José María, la primera cuestión. Los síntomas que tenemos en la actuación política de las últimas semanas nos hacen pensar que el Partido Popular puede estar queriendo volver a una estrategia de la crispación como la que tuvo en la legislatura anterior. Sí, lo que pasa es que hay dos cuestiones aquí, yo creo, con el uso por parte del PP de la estrategia de la crispación. Uno es que, a mi juicio, se debe a problemas del propio Partido Popular. Es un partido dividido, es un partido en el cual hay unos duros que están todo el día queriendo utilizar la crispación como arma política. Y hay otros miembros del Partido Popular que ganaron el Congreso y que estaban intentando seguir una estrategia más moderada. Tienen siempre miedo a los duros. Y además ha irrumpido en escena Rosa Díez, que les está quitando lo que ha sido un instrumento estratégico importante en la anterior legislatura. Entonces el sector de Rajoy tiene miedo a las Esperanzas Aguirres de este mundo y a las Rosas Díez de este mundo, y está volviendo a decir cosas que no tienen absolutamente ningún sentido y que rompen el pacto con el gobierno y lo que debe ser una necesaria lealtad política entre los dos principales partidos en el país. ¿Eso se corresponde, la crispación que vuelve a reemerger, se corresponde con datos de la realidad? Usted sabe mucho de esto, pero sabe que en el año 2008 ha habido 6 víctimas producidas por el terrorismo de ETA. Y sabe también que en el último cuatrienio de Aznar se produjeron 43 muertos. Por tanto, el PP, cuando utiliza esta estrategia, pretende manipular datos de la realidad. Y lo que fundamentalmente puede justificar que esté recurriendo a esto es que no tiene nada que decir en políticas generales y que está dividido en dos sectores muy enfrentados entre sí. La crispación podía haberse interpretado como una herramienta según la cual los estrategas del Partido Popular pensaban que se les podía acercar al poder, pero visto que el año pasado, en la legislatura anterior, quiero decir, hubo tal cantidad de concentraciones, de manifestaciones, digamos que la temperatura política estuvo altísima y que a pesar de todo eso el Partido Popular no ganó las elecciones, ¿eso puede obligarles a algún tipo de rectificación, algún tipo de corrección de ese rumbo? Es decir, lo que sucede en las elecciones es que el Partido Popular descubre dos cosas: una, que no puede ganar con esa estrategia, y dos, que no puede gobernar. Porque incluso aunque hubiesen ganado por la mínima, lo hubiesen tenido bastante difícil, ya que estaban bastante solos en el Parlamento, dada esa estrategia de confrontación, ¿no? Entonces, una vez ven los resultados, el equipo dirigente nuevo del Partido Popular, es decir, la gente de Mariano Rajoy, intentan cambiar esa estrategia, pero como muy bien acaba de exponer ahora mismo el profesor Maraval, lo que sucede es que se produce una lucha interna donde hay dos sectores y algunos, los duros, lo que llaman los duros, lo que concluyen es: si aumentamos la dosis de la crispación, quizá podamos ganar. Es decir, quizá lo que nos faltó, porque es cierto que en esas elecciones el PP consigue reducir cierta ventaja respecto al Partido Socialista, quizás si aumentamos la dosis, esa pequeña ventaja que nos sacaron le podemos dar la vuelta, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que está sucediendo, es decir, una pelea interna en la cual Rosa Díez ha aparecido, digamos, de forma, no sé si por azar o porque ella lo ha buscado, dentro de esa disputa, y ahí está marcando un poco la agenda del Partido Popular. José María Maraval, usted acaba de publicar un libro, La confrontación política, en el que analiza de forma documentada, de forma rigurosa, digamos, el que la crispación no es una ocurrencia, no es que surja porque sí, sino que es una política sistemática que busca el triunfo electoral del Partido Popular a base de desanimar, por así decir, a los sectores más centristas o menos de izquierda del Partido Socialista, a base de desmovilizarlos, que se queden en casa y no vayan a votar. Sí, de lo que se trata es de neutralizar a los votantes moderados. ¿Cómo? Anunciando que el Partido Socialista en el poder produce el apocalipsis. Si siguen gobernando los socialistas, el resultado va a ser el apocalipsis. ¿Y el apocalipsis de qué iba a venir en la legislatura anterior? De la política antiterrorista, de las concesiones frente a los nacionalistas. Esos fueron los principales ejes, ¿no?
Entonces, con esas estrategias, como decía Ignacio Urquizu, recortó algo las distancias, pero es difícil que vayan a ganar en ninguna perspectiva, ¿no? Y Rajoy intentó apartarse de esa estrategia enseguida, porque era una estrategia que generaba mucho miedo. ¿Por qué cree usted que es difícil que vayan a ganar? ¿Porque le supone a lo mejor mucho voto fuera de Cataluña, yo fuera creo de la que los Comunidad Autónoma españoles Vasca? no son tontos. Es decir, si usted tiene a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un ministro del Interior que merece un 10 sobre 10, y que acaba de detener a los dos principales dirigentes de ETA, el señor Cherokee y el señor Iriondo, en 3 semanas, y está con ETA en la situación de mayor debilidad que hemos conocido nunca, es bastante increíble que ningún ciudadano diga: tiene razón Esperanza Aguirre, este es un gobierno que está claudicando ante ETA, este es un gobierno que va a volver a negociar, este es un gobierno que no se está tomando la lucha antiterrorista en serio. Y recurrir a eso va a producir estupor en muchos votantes. Y francamente no me creo que un endurecimiento de la crispación basado en la lucha antiterrorista vaya a producir rendimiento alguno para el Partido Popular. Pero José María, lo aludía a usted antes, ¿ese endurecimiento tiene que ver con la presión que están ejerciendo determinados medios de comunicación, que ha sido muy importante, desde luego en la legislatura anterior, en esa agitación crispadora? ¿Tiene que ver con esa presión? ¿Tiene que ver con lo que apuntaba antes, con la lucha interna dentro del Partido Popular? Sí. Bueno, las dos cosas están relacionadas, porque esos medios que tanto alentaron la crispación, y que son medios con nombres y apellidos, pues hablamos de ellos, son medios que intentaron fijar la agenda del Partido Popular. Intentaron decir al Partido Popular lo que tenía que hacer mañana, tarde y noche. Después de perder las elecciones, Rajoy dijo que no, que él era independiente y que no le marcaban la agenda. Y eso no se lo han perdonado. Entonces han estado apoyando al sector más duro del partido. Y ahora están apoyando a Rosa Díez. ¿Por qué? Porque piensan que Rajoy va a considerar que a Rosa Díez le puede restar votos por la derecha. ¿Y eso lo ve usted posible? Es posible. Es posible que algunas personas... Usted también experto en cuestiones electorales, ¿ve que puede haber ahí un vaciamiento? Sí, es posible. De hecho, del sector más duro del Partido Popular. De hecho, cuando uno mira los datos, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, ve que UPyD consigue gran parte de sus votos en la Comunidad de Madrid y que los consigue a partes iguales entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, que se nutre los dos electorados, ¿no? Y del Partido Popular también. Por lo tanto, es posible que eso suceda. Pero, continuando con esta idea de la crispación, lo que sucede básicamente es que, por ejemplo, según el último barómetro del CIS, el 48% de la gente se sitúa en el 5 o no tiene ningún tipo de ideología. El 5 quiere decir el centro. Centro-izquierda. Centro-izquierda. Entonces, justamente son... Explíquelo porque no todo el mundo... Es decir, o sea, valoramos, digamos, de 0 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10, perdón. Siendo uno... Y 5 sería... Explique. O sea, de 1 a 10, donde uno es extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿no? Entonces, uno supone que la gente de extrema izquierda o de izquierda va a tener siempre muy claro a quién votar. El problema está los que pueden tener dudas, que están en el medio, en el 5, que pueden cambiar dependiendo de la situación. En el 5 se sitúa, dice usted, el 48% de los... Y sin ideología. Es decir, sumando los dos, la gente que no dice no tener ningún tipo de ideología ya está en el 5, ¿no? Es decir, una parte muy importante del electorado que podría decidir entre un partido y otro. Y uno puede desarrollar dos estrategias. O les convence de decir, vóteme a mí porque soy la mejor alternativa de gobierno, o quédese en casa, que les desmovilizas porque realmente se va a estar usted más calentito, o realmente no hay ninguna opción que le vaya a convencer. ¿Qué estrategia sigue el PP en la anterior legislatura? Quédese en casa. Es decir, quédense en su casa y quizá nosotros, con nuestro electorado, movilizándolo al máximo, conseguimos ganar las elecciones. ¿Cuál es la estrategia que optará Rajoy? Intente convencerlo. Yo soy la alternativa de gobierno frente a la crisis económica. Pero lo que sucede es que todavía hay gente que piensa que lo mejor es quedarse en casa. Y es ahí donde se establece, digamos, la lucha entre esa estrategia de crispación o una estrategia mucho más moderada. Porque claro, se supone que en correspondencia a esa estrategia de crispación, el Partido Socialista, ¿qué tendría que hacer? ¿Cargar también la suerte o ofrecer un mensaje más templado? Digamos, le achica el espacio político esa estrategia, ¿no? Bueno, no le achica realmente el espacio político porque le garantiza todo el espacio de la izquierda, todo el espacio se lo deja, y lo que tiene que hacer el Partido Socialista es, obviamente, presentar al Partido Popular como lo que es, como una alternativa muy de extrema derecha y muy radicalizada. Y de hecho, no necesita ni siquiera al Partido Socialista, el PP, para encontrarse en esa situación, le basta consigo mismo, porque el PP ha asustado a muchos votantes que antes no votaban al Partido Socialista y que en estas elecciones le han dado el triunfo al Partido Socialista. Entonces, eso es lo que interpreta Rajoy. Aquí hay un electorado que yo puedo volver a conquistar. Él habla de los que tienen 9 millones de votos y quiere tener 12. Claro. Que quiere llegar a ese territorio moderado, a ese 5, digamos, a ese territorio que se sitúa en el 5, ¿no? ¿De dónde salen ese cambio de 9 a 12 millones? Recuerde la frase de Gabriel Elorriaga, recuerda al Herald Tribune. Sí. Nuestro objetivo en las elecciones no es competir
con el PSOE por el centro izquierda o por los moderados, nuestro objetivo es que los moderados se queden en casa. Bueno, ahí está esa diferencia entre pasar de 9 millones a tener 12 millones. Intentar que esos que se quedaron en casa pasen a votarme a mí, al PP. Eso es lo que ha pretendido.